De vuelta al futuro. ¿Podría suceder realmente con una máquina del tiempo de verdad? Cuando Mike Markham inventó una misteriosa máquina que él creía firmemente que podía controlar el tiempo, sucedió algo inimaginable. Desapareció en el preciso instante en que cobró vida. Pasaron los años y, mucho después de que el mundo lo hubiera olvidado por completo, reapareció repentinamente en extrañas circunstancias, portando un mensaje inquietante que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre los viajes en el tiempo y la llamada máquina del tiempo. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de este escalofriante misterio, el hombre que intentó doblar el tiempo. Mucho antes de que lo llamaran el hombre de la máquina del tiempo, Mike Markham era solo un niño curioso de un tranquilo pueblo de Missouri. Mientras otros niños corrían en bicicleta o jugaban, Mike vagaba por desguaces buscando televisores rotos, cables viejos y trozos de metal. Su pequeña habitación parecía más un taller que un dormitorio, llena de cables enredados, aparatos que zumbaban y un leve olor a metal quemado. Cada chispa, cada destello, le hacía sentir que tocaba algo más grande que él mismo. Mike no tenía profesor ni un laboratorio adecuado, solo una caja de herramientas destartalada y un deseo insaciable de comprender cómo se transmitía la energía a través del metal. Los vecinos lo consideraban extraño y lo llamaban el niño eléctrico porque a menudo conectaba baterías de coche a los timbres o usaba alambre de la cerca para encender pequeñas bombillas. A Mike no le importaba. Cuando llegó a los veintitantos, aquella curiosidad infantil se había convertido en una profunda fascinación. Quería algo más que jugar con la electricidad. Quería controlarla. Su primer proyecto serio tomó forma en el cobertizo de un amigo. Allí construyó una sencilla escalera de Jacob con dos finas varillas metálicas colocadas en forma de V sobre una base de madera. Al encenderla, un brillante rayo azul crepitaba entre las varillas, ascendiendo como pequeños relámpagos. Descubrió que colocar un láser barato entre las varillas mantenía la estructura estable. Usando transformadores recuperados de electrodomésticos desechados, puso en marcha su creación. El cobertizo se llenó del penetrante olor a ozono y del zumbido de la electricidad. La instalación parecía sencilla. Manos manchadas de grasa, cables dispersos y bobinas zumbantes, pero rebosaba de posibilidades. En enero de 1995, Mike dejó caer un pequeño tornillo de acero entre las varillas incandescentes. En un instante, desapareció. Un segundo después, reapareció sobre la base de madera como si hubiera atravesado un agujero invisible. Su corazón latía con fuerza. Parecía haber vislumbrado algo imposible. Emocionado, llamó a un programa de radio nocturno para describir los arcos eléctricos, el láser fijo y el tornillo que aparecía y desaparecía intermitentemente. Los oyentes quedaron enganchados. En los días siguientes, llovieron las cartas. Algunos le advertían que parara, temiendo que pudiera destruir algo irreparable. Otros lo animaban, convencidos de que había descubierto algo extraordinario. La determinación de Mike no hizo más que crecer. Quería pruebas de que su máquina había logrado lo imposible. En su obsesión, una vez robó 6 transformadores grandes de una central eléctrica local. Al conectarlos a su equipo, la sobrecarga fue demasiado grande y algunas zonas rurales de Missouri se quedaron sin luz. Las autoridades localizaron la causa del apagón y Mike fue condenado a 60 días de cárcel. Incluso tras las rejas, dibujaba diagramas, recreando el experimento. Cada línea albergaba la esperanza de que algún día podría demostrar lo que había visto. Tras su liberación, Mike retomó el proyecto, esta vez utilizando únicamente transformadores de segunda mano que encontraba en los mercadillos. Compró una cámara para grabar cada experimento paso a paso. Llegaron cartas de apoyo, algunas con dinero y palabras de aliento de desconocidos anónimos. Medio mundo temía lo que pudiera desatar, pero algo en su interior le decía que estaba cerca de desvelar un misterio mayor de lo que nadie podía imaginar. Cada noche volvía a su garaje desordenado. Ajustaba las varillas con cuidado, milímetro a milímetro, observando cómo los arcos azules ascendían y silbaban. Dejó caer tornillos y pernos entre ellos, esperando el momento en que algo se escabullera de su vista. Su mundo se había reducido a ese pequeño espacio lleno de cables, luz y esperanza. Sus amigos notaron que estaba absorto en su obsesión,
Pero Mike no podía detenerse. Perseguía el mismísimo rayo, la chispa que podría cambiarlo todo. Sin embargo, esta no fue la única afirmación que hizo Mike. Su invento no solo hizo desaparecer un tornillo de acero. La historia tenía más misterio. El experimento del garaje que desafió al tiempo. El extraño experimento de Mike Markham tomó un giro aún más misterioso cuando afirmó haber creado algo extraordinario. Un campo de energía brillante y arremolinado que flotaba sobre su máquina. Brillaba como el calor que emanaba del suelo, doblando el aire y llenando la habitación con un suave zumbido. No comprendía del todo qué era, pero la curiosidad lo impulsó a probarlo. Impulsado tanto por la emoción como por un toque de imprudencia, Mike comenzó a lanzar pequeños objetos al extraño campo. Tornillos, pernos, incluso trozos de alambre. Para su asombro, cada uno desapareció por un breve instante, solo para reaparecer segundos después, a pocos metros de distancia. El descubrimiento lo dejó estupefacto. Para Mike, no se trataba de un truco de luz ni de una ilusión. Creía haber tropezado con algo mucho más grande, una máquina capaz de mover objetos a través del tiempo, aunque solo fuera por unos segundos. En su garaje desordenado, lleno de cables zumbantes y bobinas incandescentes, Mike se convenció de que había logrado lo imposible. Imaginó haber encontrado la manera de desafiar las leyes de la naturaleza, de tocar algo con lo que los humanos solo habían soñado durante siglos. La idea de que el tiempo mismo pudiera alterarse, aunque solo fuera por un instante, lo llenó de asombro. Era como si la ciencia ficción hubiera salido de las páginas de un libro y cobrado vida ante sus ojos. Sin embargo, el punto de inflexión más importante llegó cuando desapareció repentinamente durante uno de sus experimentos, el inventor que se desvaneció en su experimento. En los últimos meses de 1996, Mike Markham regresó a Coast to Coast AM, pero ya no era el mismo hombre que antes hablaba con entusiasmo y orgullo. Su voz temblaba, cargada de una tensión que parecía luchar por liberarse. El inventor seguro de sí mismo, que se había reído de la desaparición de un tornillo, ahora sonaba inquieto. Algo había cambiado, tanto en él como en la extraña máquina que había construido. Mike describió cómo su dispositivo reconstruido ya no se comportaba como antes. La energía en su interior pulsaba y vibraba como si estuviera viva. Los objetos ya no simplemente desaparecían y reaparecían. Parpadeaban, atrapados entre irse y quedarse, sin saber a qué lado del tiempo pertenecían. Incluso los pequeños animales probados con el dispositivo regresaban débiles, confundidos y enfermos, alterados de maneras que lo aterrorizaban. Los oyentes sintieron la inquietud en sus palabras, y un escalofrío recorrió a quienes sintonizaban. Hacia el final de la llamada, admitió que estaba cerca de algo extraordinario, que solo necesitaba más potencia y un campo más fuerte. Los fans esperaban ansiosamente su prometida actualización en marzo de 1997, pero la noche llegó y pasó sin rastro de Mike. Las llamadas quedaron sin respuesta, las cartas fueron devueltas y los amigos informaron que no lo habían visto durante semanas. Entonces ocurrió el incendio. Los vecinos olieron a cables quemados antes de ver las llamas envolver su pequeña casa. Los bomberos llegaron y encontraron el garaje destruido. Las paredes estaban ennegrecidas, el cobre se había derretido y colgaba del techo. En el centro del suelo calcinado, un profundo anillo de quemaduras sugería que algo poderoso había desaparecido. Las autoridades atribuyeron la muerte a una sobrecarga eléctrica, pero el detalle más inquietante seguía presente. Mike había muerto. Ni cuerpo, ni restos, nada. Entre los restos carbonizados, sobrevivió una sola hoja de papel con palabras escritas. Tinta negra temblorosa. No se trata del tiempo, sino de cómo se ven las cosas. El incendio dejó perplejas a las autoridades y Mike fue declarado oficialmente desaparecido, pero para el público se convirtió en algo mucho más misterioso. Un hombre que tal vez se desvaneció en su invento. Los periódicos de todo el país difundieron la historia. Para el verano de 1997, las especulaciones se habían disparado. Había muerto en el incendio,
Había sido destruido por su creación, o había hecho lo imposible y había viajado a través del tiempo. Los primeros foros y boletines informativos de Internet mezclaban hechos e imaginación, difundiendo teorías sobre una máquina que abría una puerta que no se podía cerrar, o incluso sobre la interferencia del gobierno. Persistían los rumores sobre un cadáver hallado años antes en una playa de California, lejos de casa, con objetos cuya explicación era inexplicable. Algunos creían que era Mike, la víctima de su invento. Otros pensaban que era una coincidencia. La historia se convirtió en leyenda, susurrado en salas de chat nocturnas y páginas digitales. El misterio de la desaparición de Mike Markham crecía con cada relato. Pero eso no fue el final. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando regresó repentinamente. El hombre de la máquina del tiempo regresa. Para el año 1999, la extraña historia de Mike Markham ya había trascendido los programas de radio nocturnos que la susurraron por primera vez. El relato había encontrado una nueva vida en los primeros rincones de Internet, mucho antes de que existieran las redes sociales, los videos virales o los flujos interminables. En aquel entonces, mentes curiosas se reunían en foros basados en texto, grupos de Usenet y salas de chat silenciosas a altas horas de la noche para compartir historias inusuales, misteriosas o imposibles de explicar. En esos oscuros espacios digitales, la historia de Markham se convirtió en uno de los misterios más comentados de todos los tiempos. Mike Markham era un joven que afirmaba haber construido una máquina del tiempo en su garaje. De repente, sin previo aviso, desapareció tras un incendio que destruyó el pequeño taller. La gente quedó fascinada y se llenaron foros en línea con especulaciones. Algunos creían que su último experimento había funcionado, pero que la descarga de energía había sido demasiado potente, eliminándolo de la existencia. El garaje permaneció como la única prueba: cobre fundido, hormigón chamuscado y la sombra de un hombre que tal vez había traspasado los límites del tiempo. Otros creían en algo más extraño. Pensaban que su dispositivo había fallado, enviándolo décadas al pasado en lugar de al futuro. Según esta teoría, Mike había sobrevivido al incendio, pero había quedado atrapado en una era muy anterior a la suya, sin poder regresar jamás. Mientras los debates se intensificaban, resurgió un antiguo caso de 1930. El cuerpo de un hombre había sido hallado en una tranquila playa de California. Los periódicos informaron que su vestimenta no correspondía al estilo de la época y que en su bolsillo se encontró un pequeño dispositivo metálico cubierto de botones. Nadie pudo identificarlo. La policía lo guardó como prueba y la historia quedó relegada al olvido. Cuando usuarios de Internet que estudiaban Markham se toparon con este caso, las preguntas se multiplicaron. ¿Podrían el hombre de la playa y el inventor desaparecido ser la misma persona? Las comparaciones entre fotografías, descripciones y fragmentos de información dieron lugar a una teoría que se extendió como la pólvora. Quizás Markham había viajado en el tiempo, viviendo una vida décadas antes de su nacimiento, y parte de su invento se había perdido con él. Pasaron los años, pero la fascinación por Mike nunca murió. En 2006, un profesor de una pequeña universidad de Oregón recibió un correo electrónico curioso que supuestamente provenía de Mike Markham. Adjuntos, había planos dibujados a mano con la etiqueta Marco de estabilización de vórtice generación 3. El correo electrónico no ofrecía ninguna explicación, ni remitente, solo el nombre Mike. El profesor lo rastreó hasta una biblioteca pública en Kauai, Hawái, pero la pista se enfrió. ¿Era realmente él o una astuta trampa? Sin embargo, la coincidencia de fechas y detalles hizo creer a muchos que Mike había sobrevivido. Tal vez seguía por ahí, en algún lugar, trabajando para completar lo que había empezado. Luego, en el otoño de 2022, Andrew y Melanie compraron una vieja granja en la tranquila campiña de Ohio. Soñaban con un nuevo comienzo, imaginando la casa llena de calidez y confort. Todo parecía normal hasta que subieron al ático. El polvo cubría el suelo, gruesas capas ocultaban muebles olvidados y el olor a viejo impregnaba el aire. Melanie apartó un baúl roto y tocó una sólida caja de madera enterrada bajo las vigas. Una pequeña placa de metal, aunque borrosa, decía: "Mi Markham, no abrir hasta el momento adecuado".
Andrew rompió la cerradura oxidada. El olor a aire viciado salió a borbotones. Dentro había 3 objetos que les aceleraron el corazón. Diarios manuscritos sellados en plástico, un manojo de placas de circuito oxidadas pegadas con cinta adhesiva y una vieja Polaroid. La foto mostraba a un joven junto a un marco metálico circular con tuberías y cables. En el reverso, escrito con tinta, se leía: 21 de junio de 2021. Funcionó, pero no como yo esperaba. Andrew, fascinado por la tecnología, sabía que no se trataba de un hallazgo cualquiera en un ático. Esa noche, buscó el nombre en Internet y descubrió páginas y páginas dedicadas al hombre que había desaparecido tras un misterioso incendio. Había publicaciones en foros, videos borrosos y grabaciones que especulaban sobre su destino. Algunos lo relacionaban con la extraña muerte en la playa de California en 1930. El descubrimiento más extraño se produjo cuando Andrew abrió un diario y encontró la dirección exacta de su granja, junto con anotaciones sobre campos magnéticos que allí se mantenían inusualmente estables. En otra página figuraba el día exacto en que habían comprado la casa. Fue como una señal, como si alguien supiera que la encontrarían. 2 semanas después, ocurrió lo imposible. Un hombre apareció en su puerta, pálido y demacrado, con una carpeta en la mano. Se presentó como Mike Markham. Dentro de la carpeta estaba la verdad sobre la noche en que desapareció, los experimentos que lo cambiaron todo y la razón por la que finalmente había regresado. Andrew y Melanie se dieron cuenta de que la historia que había rondado Internet durante décadas finalmente había cobrado vida en su propia casa. ¿Cómo se reveló al mundo? ¿Y qué verdad compartió? La verdad. El hombre que el tiempo olvidó. La primera señal de que algo extraño estaba sucediendo llegó con una llamada telefónica que Andrew jamás esperó. Pensó que era una llamada rutinaria de un contratista, pero la voz al otro lado de la línea era grave, ronca y cansada. El hombre se presentó como Mike Markham. Explicó en voz baja que había enviado la caja de madera años atrás, alrededor de 2003, antes de desaparecer de la vida de todos. Habló despacio, diciendo que había pasado años vagando sin rumbo, haciendo trabajos ocasionales en rincones apartados del campo, intentando reconstruir su pasado. Mike ya no perseguía el tiempo. En cambio, dijo que había estado intentando revivir sus recuerdos, pasar por la misma década 2 veces y ver si podía notar qué había cambiado en su interior. 2 semanas después, apareció en persona en la granja de Andrew y Melanie. No llevaba nada más que una pequeña bolsa y una delgada carpeta bajo el brazo. Había desaparecido el joven brillante y entusiasta de la vieja Polaroid, el que había soñado con viajar en el tiempo. Ante ellos se encontraba un hombre mayor y cansado, cuyos ojos parecían haber visto demasiado. Dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina como si contuviera todo lo que había perdido. Esa noche, mientras los 3 permanecían en silencio, Mike finalmente comenzó a explicar la verdad. La historia que se había convertido en un misterio durante décadas. Admitió haber construido un dispositivo que creía capaz de manipular el tiempo, pero en realidad nunca funcionó como esperaba. El campo magnético de la escalera de Jacob que creó en la década de 1990 había alterado algo en su interior. No el tiempo en sí, sino el ritmo de su cuerpo. Era como si su reloj interno ya no estuviera sincronizado con el resto del mundo. Dijo que no viajó en el tiempo, simplemente se perdió en él. Recordaba haber despertado en Oregón en 1999, quemado y confundido, sin recordar cómo había llegado allí. Cuando intentó retomar su antigua vida, todo había desaparecido. Su dinero se había esfumado, sus amigos no lo reconocían e incluso su familia dudaba de quién era. Mike explicó que cualquiera que hubiera estado cerca del experimento había experimentado efectos extraños, breves lagunas mentales, destellos de déjà vu o la sensación de estar ligeramente adelantado a su tiempo. Cuanto más hablaba, más callados se ponían Andrew y Melanie. Entonces llegó la parte que realmente les rompió el corazón. Cada vez que Mike probaba su invento, su memoria se desvanecía un poco más. Se dio cuenta demasiado tarde de que el tiempo no era algo que se pudiera conquistar.
Era algo que te borraba lentamente, incluso de los corazones de quienes una vez te amaron. Dentro de la carpeta, mostró una página con 5 nombres, voluntarios que lo habían ayudado en los primeros días. Todos los nombres estaban tachados. Ninguno de ellos recordaba ya quién era. Les dijo que jamás reconstruiría la máquina. Al amanecer, Mike salió de la granja antes de que saliera el sol, desapareciendo por el camino de tierra con solo su mochila y una pequeña memoria USB. Andrew y Melanie cerraron el ático con llave en silencio. Enviaron los documentos a un archivo privado y nunca más volvieron a hablar del ático ni del hombre que una vez intentó tocar el tiempo. Pero, ¿qué llevó a la muerte de esta leyenda? ¿Y cómo reaccionó el mundo? El impactante final de Mike Markham. Mike Markham, conocido por muchos como el Loco Mike, era un hombre común con un sueño extraordinario: viajar en el tiempo. No era científico ni inventor adinerado, sino alguien movido por la pura curiosidad y la fe. Su extraña máquina, construida en un pequeño garaje a principios de los 90, brillaba con chispas azules y llenaba el aire con un zumbido eléctrico. Algunos se reían de sus ideas, pero otros admiraban su valentía para perseguir lo imposible. Con el paso de los años, su sueño lo consumió. Mike pasó noches interminables rodeado de cables y herramientas intentando hacer funcionar su máquina del tiempo. El precio fue alto. Su salud se deterioró, sus finanzas se arruinaron y su otrora brillante espíritu se apagó bajo el peso de la obsesión. Sin embargo, incluso cuando todo parecía perdido, se negó a rendirse. Creía que algún día demostraría al mundo que estaba equivocado. Entonces llegó la noticia que silenció a sus seguidores. Mike Markham había fallecido. El hombre que una vez soñó con doblar el tiempo se había ido, dejando un mundo lleno de preguntas. Algunos creían que años de estrés y agotamiento le habían pasado factura. Otros pensaban que los innumerables experimentos eléctricos podrían haber dañado su cuerpo. Cualquiera que sea la verdad, su muerte marcó el final de una historia que había cautivado miles de corazones. La reacción fue inmensa. Los fans llenaron internet con mensajes de tristeza y respeto. Sus viejos videos resurgieron, mostrando a un hombre lleno de esperanza y determinación. Los científicos discutieron sus teorías mientras los soñadores honraban su valentía. Aunque su máquina nunca funcionó del todo, la vida de Mike se convirtió en prueba de algo más profundo. Esa pasión misma puede hacer que un hombre sea eterno. Su último sueño puede haber terminado, pero su espíritu continúa inspirando a aquellos que aún creen que nada es imposible. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic en el siguiente video que se muestra en tu